Buen día. Buenos días. Muchas gracias a la UNED y a la UAP por tenernos aquí, a la Academia Joven. Me toca empezar y hablar de cómo se divulga historia del arte. Pues muy mal, se divulga muy mal. Y de cómo se divulga la cultura. Fijaos si estamos mal en divulgación cultural, que estamos aquí en unas jornadas de divulgación científica, no cultural. O sea, ya empezamos con el primer gran problema. La divulgación cultural está tan mal, que yo cuando empecé a divulgar me puse un alias para que nadie me reconociese, ¿vale? Entonces pensé que así nadie iba a saber quién era. Con un poquito de suerte puse esto del barroquista y de momento ha ido funcionando hasta que al final pues, sale tu cara en los sitios y la gente te empieza a reconocer y sabe tus apellidos y entonces ya pueden ir contra ti. Y digo lo de ir contra ti porque aunque os pueda parecer increíble, sobre todo por los problemas de negacionismo que tenemos en el ámbito de las ciencias, también hay negacionismo de las humanidades. Hay negacionismo de la historia del arte, hay negacionismo de la arqueología, hay negacionismo ahora mismo hasta de, no sé, hasta de la cantería. Hay negacionismo de prácticamente cualquier cosa. Cuando yo empecé a comunicar, esto de comunicar historia del arte parecía innecesario. ¿Por qué parecía innecesario? Porque tenemos una certeza como sociedad que es que para hablar de humanidades vale cualquiera, literalmente. Sé que en ciencias sucede lo mismo, pero, bueno, ya tenemos una cierta trayectoria, gracias a Carl Sagan sobre todo, en la cual se entiende, por lo menos se entiende un poquito, que es mejor que te lo cuente un físico que te lo cuente Morgan Freeman, aunque Morgan Freeman también te lo cuenta. Pero en historia, arqueología, historia del arte, literalmente, esto es un jaleo. No voy a decir nombres ni citar instituciones concretas, pero simplemente os diré que en España se han hecho documentales sobre historia del arte en los que se ha llegado a invitar a 8 o 9 personas, de las cuales ninguna era historiadora del arte, literalmente. Actualmente hay una serie muy buena de arte y museos en la que se invita a personas a hablar de arte y ninguna es de arte. Se invita pues, a gente del mundo de la danza, de la literatura, muchos escritores y escritoras, mucha gente del periodismo, de las ciencias de la comunicación, como tiene sentido. Yo no es que sea aquí un hiperpurista, os invito a las personas que os vais a titular en ciencias de la comunicación a incorporaros a la comunicación cultural y científica, porque hace mucha falta, pero sí es cierto que esa ausencia es un poco rara. ¿Por qué sucede esto? Bueno, yo tengo mi opinión, que es la que os voy a compartir. Si alguien tiene una opinión distinta, pues siempre estoy dispuesto a debatir. Yo creo que por varias razones. La primera de ellas es que en el ámbito cultural, tradicionalmente, tenemos un cierto complejo, ¿no? Como parece que cualquier cosa, por compleja que sea, sobre historia del arte o sobre arqueología, siempre que la redactes correctamente, la puede leer en voz alta cualquiera, tenemos la extraña creencia de que eso significa que la puede entender cualquiera. Yo si cojo un libro de física, no voy a entender muchísimas cosas porque no tengo la suficiente formación para entender las fórmulas, para entender un montón de elementos que aparecen ahí. Pero si yo tomo en mis manos pues, el paper más complejo sobre, qué sé yo, iconografía de la Alta Edad Media, voy a poder entender las palabras, las perífrasis, los verbos, entenderé lo que pone, aunque no sea capaz de llegar al fondo del asunto. Creo que ese es el primer problema para la divulgación cultural. Esa especie de transparencia que hay en la divulgación cultural que hace pensar a mucha gente que si se puede escribir y se puede leer, ya está. ¿Qué problema hay? Hay un montón de libros, se publica muchísimo sobre historia, se publica mucho sobre arte, pues ya está, te lees el libro y ya está. Ese yo creo que es el primer problema. Cuesta mucho entender que la historia del arte no es simplemente leer y aprender, o no simplemente ir a un museo y lo que te entre por los ojos lo vas a entender, sino que hay herramientas científicas detrás, sino que hay un método detrás, etcétera, etcétera. Y esa era la primera parte que a mí me gustaba contar cuando empecé a comunicar, ¿no? Cómo se hace la historia del arte, que para mí es muy importante y que he comprobado que la mayoría de la gente no lo entiende. Pero hay un segundo problema, ¿vale? El segundo problema es que quizás, esto que voy a decir a lo mejor es un poco irritante, pero quizás por el desequilibrio en cuanto a prestigio profesional que tienen las humanidades frente a las ciencias, el ámbito académico y de investigación de las humanidades se ha acostumbrado a una cierta densidad, ¿vale? No sé si sabéis por dónde voy. Si alguna vez os habéis ido a un museo y habéis cogido, por ejemplo, las hojas de sala que explican la sala, pues a veces las hojas de sala explican y a veces tampoco. A veces están escritas de una manera como un poco retorcida, que es completamente gratuita y que no es necesaria en absoluto. A veces utilizamos, al hablar de cultura,
frases muy largas, a ser posible de 7 líneas, con muchas subordinadas, coordinadas, muchas esdrújulas. Las esdrújulas quedan guay, porque te hacen parecer mucho más culto. Es mucho más guay esto. Recordad que a los Beatles les achacaban que no eran músicos de verdad porque casi todas sus letras estaban llenas de monosílabos, ¿no? Por eso molan tanto para cantar. Entonces ellos empezaron a meter trisílabos para ver si así les tomaban más en serio. Pues en la cultura sucede un poco esto, mucha esdrújula, mucha perífrasis, mucho de que cuando escribes un artículo que debería poder entender cualquiera, y yo flipo personalmente de cómo es posible que yo entienda mejor algunos artículos de química en inglés que artículos sobre historia del arte en español. Es un poco absurdo esto. Si puedes coger el sinónimo más difícil del diccionario, mejor. Si puedes utilizar una palabra que no esté muy oída y muy manida, mucho mejor, porque vas a dar la sensación de ser mucho más culto. Este es otro de los problemas, ¿no? Veis que hago autocrítica, porque este problema es más del gremio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que parecer más cultos, más sonoros, más rimbombantes cuando hablamos de determinadas cosas, cuando a veces esas cosas son mucho más sencillas? Yo empecé un poco pensando en esas dos ideas, ¿no? Y mi primer plan fue intentar contar cómo funciona la historia del arte a toda la persona que me quisiese leer, escuchar o lo que fuese, y no me iba mal hasta que empezaron los desastres. La gente del campo del patrimonio cultural somos el heraldo del apocalipsis. ¿Ves? He usado la palabra heraldo porque soy de cultura y quiero quedar un poco fino, ¿no? A la gente del patrimonio cultural nos llaman siempre para anunciar el apocalipsis. En mi caso, el apocalipsis que me hizo especialmente reconocido en redes fue el incendio de la Catedral de Notre Dame. Cuando ardió la Catedral de Notre Dame, los medios de comunicación estaban haciendo un trabajo absolutamente lamentable, vendiendo un apocalipsis cierto, además. No va a quedar nada de la catedral. Estaba ardiendo, todavía estaba ardiendo, todavía no se había caído, y ya se podía ver en todas las televisiones casi del mundo la información de que no iba a quedar nada. Y yo pensé, hombre, tampoco vamos a ser tan exagerados, ¿no? Es decir, un incendio es una cosa muy grave, pero las catedrales medievales es muy rara la que no ha vivido algún incendio, o dos. Al final estas cosas estaban bastante planificadas. Bueno, no sé si sabéis que las catedrales góticas estaban pensadas ya para sufrir incendios, porque se incendiaban con mucha frecuencia. Hoy día se incendian menos, de hecho, porque gracias a la luz eléctrica y estas cosas, la posibilidad de que se haga un fuego dentro de una catedral es bastante menor de la que había en un principio. Entonces yo empecé a contar en Twitter, porque tenía cuenta de Twitter, lo que veía. Yo veía las imágenes más o menos en directo e intentaba interpretarlas. Recuerdo una imagen en particular que fue muy escandalosa. Bueno, si alguien recuerda el incendio de la Catedral de Notre Dame, cuando ardió el entramado de madera del tejado, que por cierto lo han repuesto estos días, están reponiendo el entramado de madera del tejado. Muchas gracias. Pues toda esa madera generó como una especie de brasa que se quedó apoyada sobre la parte exterior de las bóvedas. Si entramos por una catedral tenemos las bóvedas, encima de las bóvedas hay vida. Normalmente, de hecho, ahí los curas ponían su huertito, porque es una zona donde se siembran muy bien los tomates, a partir de que vinieron de América y tal. Entonces, en esa zona superior de las bóvedas, la madera quemada estaba haciendo como una especie de brasa. Esto visto desde los drones de la policía era flipante, o sea, parecía un apocalipsis perfecto, porque parecía como si toda la catedral fuese una especie de lava volcánica, ¿no? Entonces, se estaba empezando a decir aquello de es que está llena de fuego. No, no está llena de fuego. De hecho, mientras las brasas sigan ahí en el tejado, significa que, de momento, tenemos una esperanza, ¿no? Y yo empecé a contar estas movidas. Y, curiosamente, la gente empezó a leerme. Porque, bueno, debieron pensar, este parece que sabe de lo que habla. Actualmente funciona mucho así, sobre todo en las redes. No seguimos necesariamente a la persona que sabe de lo que habla, sino a la persona que parece que sabe de lo que habla, lo cual nos daría lugar a un debate importante. Pero en este caso, afortunadamente, yo algo sabía de lo que hablaba. Y ese día acabé como a las 5 de la mañana recomendándoles libros de estructuras góticas a personas de Chile en Twitter, ¿no? Eso me convenció de que esto de la comunicación y divulgación cultural hace falta y de que hay gente a la que le interesa, ¿no? Porque quiere saber. Actualmente tenemos muchísima información, demasiada, y de hecho, a veces lo que nos cuesta no es encontrar la información veraz, sino esquivar la información que no lo es. Así que por ahí he intentado yo mantener mi comunicación, ¿no? Intentar de alguna manera trabajar en los espacios vacíos, en las zonas, en los puntos ciegos, para que la gente pueda entender qué hay detrás. Alguien podría pensar que, bueno, ya está, ¿no? Hablas de arte, hablas de monumentos, hablas de edificios y es todo muy bonito. Bueno, no os hago una lista de la cantidad de amenazas que recibo todas las semanas por hablar de esto.
literalmente. Sobre todo desde el momento en que apareces en la tele o en la radio y entonces la gente se empieza a enfadar de verdad. Recuerdo cuando grabábamos la primera temporada del Condensador de Flujo, con Aitor Gutiérrez, también director de Orbita Laica, que está por aquí, Edu, y Aitor nos decía, hostia, en Laica es que tenemos muchos haters, y nosotros le contábamos los nuestros. Le contábamos casos concretos, ¿no? A mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado lo otro. Y decía, hostia, yo pensaba que lo de la divulgación científica estaba duro, o sea, que el negacionismo científico estaba duro. No, el negacionismo cultural es mucho peor, porque el negacionismo cultural no tienes la fórmula para darle a alguien en las narices o el resultado del experimento para darle a alguien en las narices. Ojo, que incluso con el resultado del experimento la gente habrá que no se lo quiera creer, evidentemente, y por eso existe el negacionismo. Pero para poneros simplemente un ejemplo, la última campaña de hate que yo he tenido en redes ha sido simplemente porque puse un tuit recordando que la Atlántida no existió. ¿Vale? No os podéis hacer una idea de la cantidad de gente completamente indignada porque en sus creencias culturales la Atlántida existió, tuvo que existir. Salen los libros, así que si salen los libros tiene que existir, ¿no? Es un poco el canal. Por mi parte, yo empecé haciendo otro tipo de comunicación y divulgación, mucho más tradicional, charlas, conferencias, este tipo de cosas. Yo en realidad soy educador de museo, esa es mi profesión, mi trabajo. Lo que yo hago mis 37 horas y media a la semana es ser educador de museo. Pero cada vez veo más la necesidad de llenar de buena comunicación cultural los espacios, todos los posibles en realidad. Recuerdo que cuando empecé a utilizar Twitter, que fue una cosa más o menos espontánea, la gente me decía, pero ¿se puede hablar de historia del arte en Twitter? Y yo siempre respondía, se puede hablar de historia del arte en todas partes. Se puede hablar de historia del arte en Telegram, se puede hablar de historia del arte en WhatsApp, por supuesto en TikTok, que hay mucha gente que lo hace muy bien, por supuesto en Instagram, que hay mucha gente que lo hace muy bien, y así hasta donde se nos ocurra. Cualquier canal es susceptible de ser un medio para transmitir la experiencia directa o una información que intenta ser rigurosa y veraz, ¿no? Desde ese punto de vista, a mí me resulta muy interesante ver cómo actualmente, y esto no lo digo por exagerar, pero los canales modernos, los canales nuevos, no sé hasta qué punto podemos llamar nuevas tecnologías a las redes sociales, porque ya llevan más de una década con nosotros y con nosotras, pero esos canales, en muchos casos, son un espacio en el que se vuelca información más veraz y más estricta que en los canales tradicionales. Es decir, es más fácil escuchar en la radio a alguien que te la está colando, o leer en el periódico a alguien que te la está colando, o ver en la tele a alguien que te la está colando, que verlo en YouTube, lo cual parece, sobre todo a la gente de una determinada generación, le parece muy contraintuitivo, ¿no? Alguna de la información más específica que se da cultural ahora mismo en español, por ejemplo, se hace en YouTube. Y es súper específica, increíblemente específica, mucho más que los artículos especializados del mejor periódico de prensa escrita tradicional. Y eso para mí es muy interesante. De hecho, cuando hablo de esto con mi alumnado, les cuento precisamente esto, ¿no? Les pongo ejemplos. Les cojo pues, un vídeo de YouTube de una institución o un artículo de prensa de lo que sea y les pongo un vídeo de un influencer cultural. Sabéis que la palabra influencer siempre se mastica un poco con ganas de insultar, ¿no? Pues con un influencer cultural para que comparen y para que vean cómo está tratado la información en un caso y en el otro. Yo que he tenido la suerte de trabajar con algunas de las mentes más brillantes de la comunicación cultural, como Ter, como Jaime Altozano, los ves trabajar y el nivel de rigor que tienen es mucho más alto que el que se puede permitir un periodista o una periodista en una redacción de cultura. Y esto es así. No es que la gente que hace que las redacciones de cultura no sepa, es que no tienen tiempo. Es que tienen que llegar a un montón de cosas, literalmente, y al final necesitan una visión lo suficientemente superficial como para no morir en el intento mientras redactan esa noticia y lo suficientemente profunda como para que la noticia no tenga demasiados errores, ¿no? Esto es algo que me parece muy interesante y por eso también quería mencionarlo. Yo empecé a hacer comunicación primero porque creo que las personas que tenemos una profesión cultural o no, científica o no, pero que nos hemos formado gracias a un sistema público, tenemos una cierta deuda. Una deuda con la sociedad. Esto de la deuda con la sociedad puede sonar muy grandilocuente, pero para mí es muy importante, ¿no? Pero también, por otro lado, empecé también a comunicar porque quería tener mi propia voz sobre determinadas cosas. Y eso es algo que intento contarle a investigadores e investigadoras que empiezan, a investigadores e investigadoras que no empiezan, que llevan muchos años en la universidad o en las academias, para decirles, mira, hazte una cuenta, lo que sea, porque si no lo cuentas tú, lo van a contar por ti.
Y si lo cuentan por ti es mucho más probable que no lo cuenten bien, o por lo menos que pierdas el control sobre lo que se está contando. Eso para mí es muy importante. Actualmente vivimos en una época en la que parece que la exposición digital es casi central en nuestras vidas, y eso es algo bastante agotador, pero al mismo tiempo es cierto que pues una catedrática de universidad que hace investigaciones punteras, creo yo, que le conviene tener un espacio digital en el que pueda tener su propia voz, es decir, en el que pueda contar sus propias investigaciones desde su punto de vista y corregir lo que de sus investigaciones se haya dicho regular o mal, o que se pueda aproximar mucho más o precisar mucho más, precisamente por tener esa presencia. De hecho, yo conozco unos cuantos catedráticos y catedráticas que están en Twitter y de momento no se han arrepentido. De momento, ya veremos, porque Twitter se está convirtiendo en un campo de batalla increíble, sobre todo desde que cierta persona apareció en nuestras vidas, pero lo mismo sucede en otras plataformas. En el ámbito anglosajón esto es muy frecuente. En el ámbito anglosajón tenemos a gente, sobre todo del ámbito de las ciencias, de gran experiencia, incluso catedráticos, catedráticas que en su jubilación se abren un canal de YouTube y se ponen a contarlo, ¿no? Y se ponen simplemente a hacer los ejercicios básicos que dan en sus clases. Y esos canales de YouTube tienen millones de seguidores porque es información de primera mano, porque evidentemente poder tener una charla, una conferencia de una persona que es una verdadera eminencia en su campo directamente en tu teléfono móvil es algo que la tecnología de la información nos ha facilitado y que no podemos desaprovechar. Pero eso es un poco mi experiencia, ¿no? Mi experiencia es que actualmente hay muchísimo por hacer. Actualmente en el campo de la comunicación cultural todavía estamos un poco como lanzando balas un poco así al aire, intentando llegar a todas partes, pero todavía queda mucho espacio por cubrir y sobre todo queda mucho por contar, porque al final si no lo contamos no existe y esa es una parte muy importante para mí. Sobre todo en la cultura la gente sabe que las cosas existen cuando se cuentan y si creéis que alguien está muy desorientado o desorientada por creer que la Atlántida existió, es literalmente un problema de relato. Le han contado muchas más veces que la Atlántida existió que la Atlántida no existió. Así que ahí es donde estaremos, por lo menos espero que estemos, en la comunicación cultural. Muchas gracias.